Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, bienvenidos a Palabras de Vida, esta sesión de predicaciones que hemos tenido de parte del cuerpo pastoral con mensajes de ánimo, de fe, de edificación. Y esta noche tenemos el privilegio, bajo oración ya, de poder pedir la bendición de Dios para presentar este tema que esperamos que sea de fortaleza espiritual. Y vamos a hablar de la persona más importante que se pueda hablar de la palabra de Dios, y es nada más y nada menos que de Cristo nuestro Señor. El tema que les voy a compartir el día de hoy aquí en Palabras de Vida se llama 7 cosas que Jesús sabía antes de morir. Sí, 7 cosas que Cristo Jesús sabía y conocía. Él no fue engañado. Él las conocía de antemano, y aún sabiendo estas 7 cosas, Él tomó la decisión de seguir adelante hasta finalizar su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la primera cosa que Jesús sabía antes de morir? Bueno, la primera cosa es bastante lógica. Cristo sabía de antemano que Él había nacido con un propósito y con una misión, y su misión iba a ser subir a esa cruz, dar su vida en rescate por la humanidad y pagar el precio del pecado con su propia sangre. El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, el versículo 2 dice, por inspiración Mateo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Así que Él sabía que lo iban a matar. Él sabía que lo iban a crucificar. De hecho, cuando fue a la oración en el huerto del Getsemaní, ¿recuerdas las 3 veces que Él oró? Padre, si es posible, pasa esta copa delante de mí. Era la copa de su martirio. Él sabía que antes de la cruz iba a ser torturado. Y el libro de Isaías lo decía. Lo iban a golpear, lo iban a escarnecer, lo iban a desfigurar. Y Él sabía el castigo del pecado que iba a reposar sobre Él, y 3 veces oró si la copa podía pasar delante de Él. Y oró porque sabía que esa copa era la copa que le esperaba. Sabes, a veces en la vida, si Dios nos revelara la copa que nos tocaría beber, ¿cuántos de nosotros nos desanimaríamos sabiendo lo que viene sobre nosotros? Pero sabes, en el caso nuestro, pues bástele cada día su propio afán. Cada día van sucediendo las cosas, y Dios prueba nuestra fe, y Dios permite que sucedan cosas para que a través de la dificultad humana el nombre de Dios sea glorificado. Pero en el caso de Cristo fue diferente, porque la Biblia dice claramente que Él sí sabía lo que le iba a pasar. Y recuerdas aquella vez que le dijo a los discípulos: el Hijo del Hombre será traicionado y será crucificado, pero resucitará al tercer día. El apóstol Pedro se paró delante de Él y le dijo: en ninguna manera te pase esto. Y entonces Cristo le dice: apártate de mí, Satanás. Para eso había venido. Él lo sabía, que esta era la misión de su vida. Vino como cordero. Y Juan el Bautista se lo dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una directa referencia a Isaías 53, que Isaías 53 decía: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y fue más adelante ese cumplimiento, que Él no abrió la boca en la crucifixión y aún en su martirio. Pero no solamente Él sabía que lo iban a matar y que lo iban a traicionar, también Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y esta es una parte muy dolorosa, porque Él sabía que uno cercano a Él habría de ser, ni siquiera iba a ser un enemigo que nunca caminó con Él, iba a ser alguien cerca de Cristo, que habría de entregarlo, no solamente para ser vendido, torturado y al final de cuentas crucificado. En el aposento alto, según el libro de Mateo 26, dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, maestro. Y entonces Él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él.
Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En otras palabras, yo sé que vine a morir. Yo sé que voy a dar mi sangre. Y yo sé que alguien me tiene que entregar, pero hay de aquel que cumpla la profecía. Hay de aquel que se preste a entregar al Hijo del Hombre. Y miren qué triste, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así es que él mismo sabe quién lo iba a entregar. Y aún dijo, el que meta la mano en el plato, como dando a entender que cuando él está diciendo, él alargó la mano al plato y al mismo tiempo Judas había metido la mano. O sea, era muy obvio que en ese momento era claramente sabido de quién iba a entregar a Cristo. Ahora, Judas, la misma sierva del Señor dice que Judas no necesariamente era un enemigo declarado de Cristo. Es más, la sierva del Señor dice que a Judas le gustaba andar con Cristo. Judas participó de la misión de los 70. De hecho, el nombre de Judá significa el que glorifica a Dios. Aún el propósito de Judas era el más educado, lo pusieron de tesorero, que deberían de haber puesto más bien a Leví Mateo porque él era contador de impuestos. Pero los apóstoles pensaron, bueno, él es un ladrón, ¿cómo lo vamos a poner a él? Y al final dijeron, oh, Judas se ve muy buena gente y más honesto, pongamos a Judas. Y no supieron que le dieron la bolsa de monedas al ladrón. Imita, unas monedas para él y otras para acá. Pero la apariencia de Judas se veía que era educado, buena persona, pero Judas iba a ser el traidor. Cristo sabía el carácter de Judas, trató de salvarlo durante su ministerio. Las evidencias de su poder, de su amor, de sus milagros, atraían a Judas en algo que había en Cristo que ni Judas lo entendía. Pero como dice la Biblia, nadie puede servir a dos señores, y en la recta final, Judas, su egoísmo, el amor por el dinero y otros defectos de su carácter terminaron por llevar la balanza al punto de entregar a Cristo y el poder quedarse con unas monedas de plata. La Biblia dice que Cristo, aun sabiendo que Judas lo iba a entregar, lo trató de salvar hasta el final. Y tú recuerdas la historia. Judas viene con la turba, la señal que había dado era un beso, y cuando viene y besa a Cristo le dice, salve maestro. Por eso hoy en día conocemos el beso de Judas. Gente que dice que es muy cariñosa y después por la espalda traiciona. Lo mismo que hizo Judas. Y Cristo, en esa frase tan maravillosa le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Sí, Cristo sabía que Judas era el traidor. Cristo sabía que Judas, su pecado lo iba a alcanzar y que al final de cuentas el dinero iba a tener más valor en el corazón de Judas que el mismo Hijo de Dios. Entonces, esto es algo muy interesante, porque si Cristo sabía todas estas cosas, ¿por qué intentó salvarlo? Y aquí viene un punto muy maravilloso del Evangelio y del amor de Cristo. Cristo sabe que también nosotros tenemos terribles defectos, que le fallamos a Dios. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Pero Él camina con nosotros para hasta en la recta final. Su misericordia va con nosotros. Y ya cuando Judas, uno, ya lo había vendido, ya le habían dado el dinero, había tomado la decisión, ya tenía un plan, todavía hasta lo último trató de salvarlo. Qué hermosas palabras. Con un beso, amigo, con un beso traicionas. O sea, yo sé lo que estás haciendo. ¿Estás seguro? Piénsalo, todavía no es demasiado tarde. Piénsalo, Judas. Y la Biblia dice que al final de cuentas ese dinero le ganó a Judas. Y cuando Judas ve que agarran a Cristo, lo empiezan a golpear. Pedro trata de defender porque saca la espada y dice que al siervo sacerdote le cortó la oreja, se llamaba Malco. Y Pedro trata de defender. Cristo dice, guarda tu espada porque al que espada mata. A eso vine, no me defiendas. Vine como cordero. Esta es mi hora. Esta es mi hora. Y llegó la hora de las tinieblas y yo sé lo que viene y lo voy a cumplir porque decidí cumplirlo por amor a la humanidad. Entonces al final se cumplió la profecía, herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Los discípulos lo abandonaron, todo el mundo se fue, Pedro lo seguía de lejos y Judas se quedó con su dinero. Pero es interesante que el plan que Judas había tenido es que
como muchas otras veces, la turba había tratado de matar a Cristo y nunca pudieron hacer nada. Él dijo, bueno, si lo entrego, me quedo con dinerito, Cristo se va a librar, se va a soltar de las ataduras, va a pasar en medio de ellos y se libró. Y yo me quedé con dinero y buen negocio. Pero cuando Judas ve que lo golpean, que lo amarran, que lo arrestan y que los soldados y la turba enfurecida lo llevaron para ser juzgado, entonces Judas empezó a darse cuenta que Cristo no se va a libertar. Judas empieza a ver el error grave que hizo, porque finalmente dice que él, preso de una conciencia culpable, al darse cuenta que había traicionado a aquel que le dio de comer, que había estado con él, que le ofreció la salvación porque él podía salvarlo, terminó dándole la espalda a su Redentor. Y preso de su conciencia, la Biblia dice que en su locura ya no encontró otro camino para poder redimir lo que él había hecho. Y se le ocurrió la idea de correr con los sacerdotes con los cuales había hecho el trato. Y entonces dice que en exclamación les mencionó: he pecado porque he entregado sangre inocente. Pero esta declaración no es basada en la conciencia de un corazón roto, humillado por su egoísmo, por el dinero, por las posesiones económicas versus el amor de Cristo. No, es una conciencia culpable de darse cuenta que cometió un grave error y que si él se hubiera humillado de corazón, como le pasó a Pedro, que dice que lloró amargamente, más bien esa conciencia ya lo atrapó. De hecho, San Juan dice que cuando Judas se levanta a entregar a Cristo, ya el enemigo, el diablo, entró en Judas. Ya había un espíritu que lo controlaba. Tiró las monedas en el piso, dijo que entregó sangre inocente, y preso de esa desesperación, de esa frustración, depresión, un cúmulo de sentimientos de tristeza, depresión, frustración, llegó al momento que mismos ángeles rodearon a Judas y llegó a tomar la peor decisión que su hermano puede tomar. En vez de haber ido a Cristo, en vez de haber ido a Dios, en vez de haber caído de rodillas y decir: perdóname, Señor, que he entregado sangre inocente, y haber seguido a Cristo hasta el pie de la cruz y haber dicho: crucifíquenme con Él porque yo me declaro su discípulo, y lo que le va a pasar a Él, que me pase a mí también. Judas fue tan cobarde que tomó la decisión de agarrar una soga, prepararla y colocarla sobre su cuello, y terminó ahorcándose. Y ahí finalizó la vida de la persona que pudo haber sido tan grande en el reino de Dios, que pudo haber escrito un evangelio, que pudo haber sido un San Pablo porque era educado, y al final sus defectos lo terminaron de matar y terminó ahorcándose y quitándose la vida. Sí, Cristo sabía que iba a morir. Él ya sabía su misión y como cordero iba a entregar su vida por los pecadores. También Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar, y por 3 años y medio, sabiendo que lo iba a traicionar, Cristo estuvo con él, lo cuidó, le dio pan, lo protegió. Y en la recta final, claro, la Biblia dice, Cristo dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Judas no vino a él. Si hubiera venido a él, no lo hubiera echado fuera, lo hubiera perdonado. ¿O acaso Adán y Eva no pecaron y se rebelaron contra Dios, y la paga del pecado era la muerte? Pero vinieron a Dios y confesaron su falta, Dios los vistió y finalmente los redimió. Judas pudo haber hecho lo mismo. Y sabes, aquí hay un mensaje muy bonito, hermanos. Hay vida en regresar a Cristo. Yo no sé que pueda ser, hay alguien que en su vida ha cometido graves errores como todos, y que de repente llegues en tu conciencia como Judas, te sientas traidor, que no fuiste lo que Dios esperaba de ti, que has fallado, has vendido a Cristo por un carro, por un trabajo, por una casa, por una escuela, por amigos, y que a la hora de la hora vendiste al que te amó por los bienes de este mundo. Mira lo que Cristo dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y al final perdiera su alma? No hagas lo de Judas. No tienes que terminar con tu vida preso de depresión y desesperación por los errores de tu pasado. Lo que tú puedes hacer es hacer lo de Pedro: llorar amargamente, seguir a Jesús, reconocer tu falta
y pedirle a Dios que te dé una nueva oportunidad. Y Dios a Pedro le dio una oportunidad. Si Judas hubiera hecho eso, Dios también lo hubiera perdonado, porque Pedro también traicionó. La diferencia fue que Judas no fue a Cristo. Pedro terminó yendo a los brazos de Cristo. Y hoy en día tú puedes hacer lo mismo. Puedes seguir la experiencia de Pedro, llorar amargamente si es necesario, y venir a los tiernos brazos de Cristo, porque todavía Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. En otras palabras, hoy puede ser tu noche de oportunidad de volver a Dios. Pero hay una tercera cosa que Cristo también conocía. La Biblia nos dice que Jesús sabía que tenía que pasar por un Getsemaní. Tenía que pasar el momento de decisión individual entre salvarse él mismo o salvar a la humanidad. Mira cómo dice el texto bíblico, San Mateo capítulo 26 y el versículo 36 en adelante dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, Cristo no se llevó a todos los apóstoles, solamente se llevó a 3, a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Pero resulta ser de que Cristo los lleva a ellos porque Él tenía una relación más íntima con ellos. En otras palabras, Él se sentía cómodo en la presencia, eran sus amigos más cercanos. Y aun Cristo, que era la divinidad contenida en la humanidad, necesitó humanamente de simpatía y de gente que orara por Él. Quédense aquí, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Sabes que todos nosotros en algún momento necesitamos un amigo, alguien que ore por nosotros, alguien que simpatice con nosotros. Si Cristo lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos de un padre que ore por nosotros, de un hermano que ore por nosotros, de un primo, de un hermano de iglesia, de un anciano de iglesia, de alguien que esté intercediendo por nosotros. Pero tú también puedes interceder por alguien más, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar nuestro Getsemaní y vamos a necesitar simpatía, y vamos a necesitar una mano consoladora, y vamos a necesitar a alguien que esté ahí por nosotros, como Cristo agarró a estos 3 varones para decir: simpaticen con mi dolor, velad conmigo. O sea, no velar por ustedes, velen conmigo, háganlo por mí, los necesito. La sierva del Señor, hablando acerca de este evento, dijo en Deseado a todas las gentes, página 636: Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse al Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Mientras se hallaba en el conflicto con los hombres, animado por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada siempre hago. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe de llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está triste hasta la muerte. Y al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca le habían visto tan completamente triste y callado, y mientras avanzaba esta extraña tristeza se iba ahondando.
pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. O sea, ellos vieron solo que estaba triste, pero no querían preguntar. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Y al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse, para que su maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga, y 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos menos 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados, y estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración, habían visto a Moisés y Elías conversar con él, habían oído la voz del cielo, y ahora, en su gran lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro, y en esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar, y dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Esa noche iba a ser la noche de su bautismo. Él sabía lo que le esperaba. No solamente era morir en la cruz, era la posibilidad de fracasar. Porque si él fracasaba, estamos perdidos todos. Hoy en día decimos: hay vida en mirar en la cruz. Sí, porque él venció. Pero si él no hubiera vencido, no habría esperanza. Por eso Pablo dijo: me glorío en la cruz de Cristo, porque él ganó la salvación nuestra ahí. Pero en esa noche, él tiene que estar seguro que va a llegar hasta el final y que tiene que llegar vencedor. Sabe que es la noche de las tinieblas. Sabe que el diablo se ha preparado por 4000 años para este día. Y sabe que el espíritu satánico va a estar en aquellos que lo van a martirizar hasta lo sumo. La sierva del Señor comenta y dice: levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde había dejado sus compañeros, pero los halló dormidos. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír a los fuertes clamores que él sufría, y no se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. 3 veces pidió que se quitara la copa. 3 veces no hubo respuesta y los encontró dormidos. Sabía que venía su Getsemaní y sabía que ni aún sus mismos amigos íntimos iban a estar con él a la hora de que él necesitara simpatía. En otras palabras, pasó su Getsemaní solo. Si hubo alguien que tuvo que pasar todo esto, traición de amigos, lo abandonaron los discípulos, lo dejaron solo, e iba a pasar un martirio hasta lo sumo, fue el bendito Señor Jesús. Y lo sabía. Sabía que iba a morir, sabía quién lo iba a traicionar, y también sabía que tenía que pasar su Getsemaní. Pero también sabía la cuarta cosa que le iba a suceder. Cristo sabía que sería torturado. Y sabía que sería torturado solo. No hubo discípulos junto a la cruz de Cristo que crucificaran sus manos. Él estuvo crucificado como un criminal entre 2 ladrones. En medio estaba el peor de todos, porque en él los pecados del mundo, de todas las generaciones, iban a ser colocados. Y Satanás se preparó para la tortura que le tenía preparada para Cristo. La Biblia, hablando acerca de esto, dice la forma como el cordero iba a ser
sacrificado. Isaías 56 dice: entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que arrancaban mi barba. Imagínate, le agarraban la barba y la arrancaban. El dolor de Cristo. Y aparte le daban puñetazos en la cara. Pero no solamente con dolor le arrancaban la barba, le golpeaban el rostro. Dice Isaías: no escondí la cara de las afrentas ni de los esputos. ¿Y qué significa eso? Es más que escupir. Es cuando alguien jala flema y le escupe. Y Cristo le escupieron la cara y las flemas le caían de su barba, que había sido deformada porque se la arrancaban y le golpeaban. ¿Saben qué tanto golpe que recibió Cristo le desfiguró la cara? ¿Recuerdas cuando él va llevando la cruz y las hijas de Jerusalén lo veían y lloraban porque estaba golpeadísimo, la cara hinchada, que lloraban por él? Y todavía dijo: pues no lloren por mí, llorad por vosotras y por lo que os vendrá a la ciudad. Qué interesante, hasta el último momento Cristo fue misericordioso y tuvo simpatía por los demás, ni pensó en él mismo. Y el profeta Isaías decía: lo veremos pero no lo reconoceremos. Lo iban a desfigurar. Y no bastó con eso, sino que le pusieron todavía una corona de espinas sobre su cabeza. Y las espinas penetraron la piel y el cráneo. La sangre empezó a salir y empezó a bajar también junto con su barbilla. En otras palabras, hermano, fue una tortura no solamente diabólica y satánica, sino cruenta, bien pensada y bien planificada para poder en todo sentido de su cuerpo quebrarlo. Era una tortura para que dijera: ya basta, ya dejen de golpearme, ya dejen de torturarme, ya basta, me regreso al cielo, y que se pierda el ser humano. Y él sabía que le tocaba eso. Y no bastó con eso, sino que todavía lo azotaron en la espalda. Yo he leído varios eruditos acerca de la forma de los azotes, 40 menos 1. ¿Por qué no dice 40? ¿Por qué 40 menos 1? Porque los romanos habían investigado cuántos azotes el reo aguantaba corporalmente antes de morir. Y lo más que aguantaba eran 39. Si le daban 40 se moría. O sea, eran tan crueles que torturaban tanto a la persona que lo dejaban casi muerto, pero con un poquito de vida para seguir torturándolo. Algunos comentadores dicen que el castigo del látigo era telitas de cuero, y en la punta de las telitas de cuero había bolitas de acero con picos, y cuando golpeaban esto se pegaba a la espalda, y cuando jalaban la herida era profunda. Algunos dicen que después del segundo azote, porque lo azotaron 2 veces, con Pilato una vez, con Herodes otra vez, así es que recibió prácticamente 78 azotes. Algunos dicen que se le podía ver la espalda, los huesos de la espalda. La sangre corría. De hecho, perdió demasiada sangre porque desde el viernes ya no había comido después de la Santa Cena. Pasó la noche, vino el día, pasó todo el día, no había comido nada. Estaba débil, perdió la sangre, lo azotaron, lo torturaron. Hicieron con él lo que quisieron. Y ya cuando finalmente le ponen la cruz, la Biblia dice que, y Cristo era fuerte, porque él había sido carpintero. Caminaba a los caminos de Jerusalén, de Judea, por kilómetros y kilómetros. Él tenía fuerza. Él predicaba delante de 5,000 y todo el mundo lo escuchaba. Tenía un pulmón tremendo. Y era un hombre de fuerza y un hombre de valor y un hombre que le gustaba trabajar y tenía una fortaleza física increíble. Pero la tortura fue tanta que su cuerpo humano ya no resistió. Y la Biblia dice que él cayó bajo el peso de la cruz. Es más, llegó al punto que uno que estaba ahí, Simón de Arimatea, lo agarraron y tuvo que cargar la cruz de Jesús porque él ya llegó un momento que ya no pudo. Con empujones y golpes lo llevaron finalmente hasta el Gólgota. Llegando al Gólgota, la palabra de Dios dice que los soldados romanos, inspirados por el mismo demonio, lo desnudaron. Yo sé que dibujan a Cristo tapando sus partes nobles, pero lo pusieron en vergüenza. No quisieron romper las vestiduras porque era buena la ropa, era lo único de valor que él tenía. Y echaron suertes delante de él.
y poniéndolo en la cruz, la Biblia dice que lo crucificaron. Esas manos que habían sanado, esas manos que habían bendecido a los niños, esas manos que habían pronunciado bendiciones sobre los sufrientes y que habían puesto el lodo en los ojos del ciego y que habían dado órdenes de expulsar demonios y que habían dedicado esos pies a caminar por los polvorientos caminos de Galilea, de Samaria y de Jerusalén, ahora fueron crucificados, torturados y finalmente los subieron en la cruz. Salmo 22:16, el salmista David dice: horadaron mis pies y mis manos, las traspasaron. Ahora, realmente la crucifixión no era un castigo para matar a la persona. La idea de los romanos era de que la persona que fuera crucificada realmente no moría en un día. Podía durar mucho tiempo en la cruz, sin comer, dándole sol, la infección de las manos, no podía respirar. Literalmente era una tortura. Así de por sí la espalda la tenía deshecha, la cara la tenía deshecha, las moscas, el sol, la infección. La cruz era algo muy tortuoso. Y en este punto Cristo estaba en el límite máximo de lo que humanamente alguien puede soportar. Por eso la Biblia dice que vino alguien en una esponja, puso vinagre y se lo puso, porque el vinagre era una forma por lo menos de bajar un poquito el dolor, pero lo rechazó. La razón por la que lo rechazó es porque él quería estar consciente hasta el último momento, sin nada que penetrara su cuerpo que pudiera bloquear su capacidad mental de estar claro hasta el último momento. Rechazó el vinagre y tuvo que tener el dolor corporal inimaginable por nosotros. ¿Lo sabía? Por supuesto que sí. Él sabía a lo que venía. Pero también Cristo sabía que él habría de morir solo, abandonado y sin sus discípulos. La Biblia siempre se refirió al Mesías no solamente como el ungido, pero también se refirió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí, en ese lugar, pasó la batalla más grande desde la historia entre el bien y el mal. Ahí se consumó lo que era, amigo y hermano, el milagro del amor. El Evangelio está escrito en esta cruz. Se escribió con sangre nuestra salvación, con la sangre del Hijo de Dios. Entre el cielo y la tierra, el Hijo de Dios fue torturado y sus carnes fueron deshechas. Y no solamente era el castigo corporal, lo que al final de cuentas llegó a Cristo, a la muerte tan rápida, porque de hecho cuando le fueron a romper las piernas, la Biblia dice que ya estaba muerto. Pero ellos se sorprendieron, ¿cómo se puede haber muerto tan rápido si apenas hace poco lo crucificamos? No era el castigo, no era la tortura, era algo más que se estaba jugando en esa cruz. Y lo que se estaba jugando en esa cruz, amigo y hermano, era la salvación, el pago del pecado, porque en esa cruz Cristo acarreó en sí mismo el pecado de la humanidad. Y este es un punto muy, muy interesante, porque Él no murió por la generación de ese entonces. Cristo murió para pagar la deuda del pasado, de ese presente y del futuro. Los pecados de la humanidad en estos 6,000 años de pecado habrían de ser vertidos. En otras palabras, Él fue el garante aún por ti, por mí. Ni habíamos nacido, pero ya esa sangre contemplaba el perdón de tus propios pecados. Porque si esa sangre no perdona nuestro pecado, entonces no murió por nosotros, murió por los del pasado. Pero sabes que esa sangre todavía nos cubre, porque los pecados del pasado desde el principio de sus días y los nuestros fueron depositados en Él. En esa cruz, el más pecador en la historia del universo tenía nombre, y su nombre era Jesucristo. Y el pecado separa de Dios. Y en esa cruz, por primera vez en la historia de la eternidad, porque desde la eternidad el Padre y el Hijo han sido uno.
Es la primera vez que él siente la separación y eso lo aniquiló. Recuerda que vino una oscuridad. Hizo una declaración en esa cruz en donde decía en arameo, ni siquiera usó griego ni hebreo, usó la palabra aramea, Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abba, Padre. Y algunos decían, llama a Elías, a ver si Elías. No entendían, no tenían la más mínima idea que la salvación de ellos y nuestra y del mundo entero se estaba jugando ahí en las últimas horas. Y el diablo estaba ahí con todos los demonios para decirle, mira, los que viniste a salvar se burlan. Mira, el pueblo que era tu pueblo son los que te crucificaron. Prefirieron a César como a rey y te han dado la espalda. Y ellos son los que vas a salvar. Por ellos viniste. Mira, tus discípulos te traicionaron. Mira, los 3 se durmieron. Estás solo. Vale la pena lo que estás haciendo. Qué duro, ¿eh? Y todavía cuando el diablo le mete ideas y todavía tu padre se está alejando, ¿vale la pena la separación con el que siempre has estado por estos tristes pecadores que te han matado? Qué duro, qué duro. Solo Cristo sabe lo que pasó en esa cruz. Momentos de angustia, de una separación espiritual de Dios, y Él tuvo que clamar, no me abandones. ¿Por qué me has desamparado? Ay, amigo y hermano, Cristo pasó una experiencia dolorosa y lo sabía. Él no fue engañado, Él decidió. Sabiendo lo que iba a pasar, Él tomó la decisión de dar un paso adelante para hacer todo lo que hizo. Y alguien dirá, ¿por qué lo hizo? Es que humanamente no entendemos esto, porque nosotros somos buenos con los que son buenos. Le damos el regalo al que nos da un regalo, hablamos bien del que habla bien, pero el que habla mal de nosotros, humanamente le regresamos el mal. Por eso cuando Cristo dice, el que te dé una bofetada, ponle la otra, es algo completamente opuesto a lo que somos los seres humanos. Somos vengativos, somos malos. Pero Cristo es el ejemplo de pagar bien por mal. Pero la pregunta es ¿por qué lo hizo? Y la Biblia lo explica de una forma magistral. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no solamente Dios amó al mundo que dio a su Hijo, el Hijo también amó al mundo. Qué amor el de Cristo, que será la historia de los siglos, de la eternidad, y el principio fundamental de nuestra fe, de nuestra alabanza, de nuestro canto. Es la historia de la cruz, lo que nos trajo a Él. Es la historia de sacrificio desinteresado, lo que nos impactó. Es la historia de un sacrificio hasta la muerte, jugándose la separación con Dios. Lo que ha impresionado a los creyentes para poder confesar el nombre de Él. Por eso la Biblia dice, hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y es el nombre de Él. Por eso los himnos lo alaban a Él. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Hay vida en poder entender lo que ahí pasó. Y mira lo que les voy a decir. Algunos han escuchado acerca del nuevo nacimiento y la conversión, y algunos no entienden muy bien cuándo es, y cuando la gente se bautiza, y cuando la gente viene más adelante y se entrega a Dios o sirve a Dios en algún cargo. Cuando una persona se convierte y su corazón cambia. La conversión del corazón comienza al pie de la cruz. Ese santuario, cuando tú entras al santuario, en el santuario terrenal, ¿cuál es la primera figura que ves? Dios la puso ahí, el altar de sacrificio, la cruz. Cuando miramos la cruz, algo sucede en el corazón que nos hace cortocircuito. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está tan golpeado? Porque lo mataron. ¿Y quién lo mató? Tus pecados. ¿Yo? Sí. Son tus pecados los que mataron al Hijo de Dios. Y cuando empezamos a entender que no es mi padre, mi hermano, mi amigo, mi primo, soy yo el que lleve al Hijo de Dios, que la culpa no es de los demás, la culpa es mía, que fue mi pecado el que llevó al Hijo de Dios a morir. La perspectiva humana empieza a cambiar. Me acuerdo que una vez había una historia de un hombre que era muy religioso, iba a la iglesia, se sentía superior a los demás porque pensaba que era mejor que los demás y se sentía muy justo.
Un día tuvo un sueño y el sueño que tuvo fue interesante porque cuenta que en el sueño él fue remontado los días de la crucifixión. Y entonces vio todo, ¿no? Vio cómo lo golpearon, cómo le pegaban, pero había un soldado que no paraba de darle latigazos y escupirlo y golpearlo y latigazo y no paraba. Y él cuando vio eso se enfureció. Se abrió paso entre la multitud, llegó hasta donde el hombre estaba y cuando el hombre levantó el látigo para pegarle a Cristo, este hombre le agarró el brazo, le dio la vuelta, cerró el puño y cuando le va a dar el puñetazo en la cara se quedó paralizado. Y la razón por qué se quedó paralizado es que cuando este soldado dio la vuelta, el rostro del soldado era el rostro de él mismo. Y finalmente él entendió que quien golpeó a Jesús, quien lo escupió, quien le arrancó la barba y lo crucificó, no fueron los romanos. Nosotros fuimos la causa. Tú fuiste la causa. Yo fui la causa. Fuimos nosotros. Entonces miramos al Calvario y nos damos cuenta que aún sabiendo que somos pecadores, nos amó. Por eso dice San Juan, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros lo amamos a Él, sino en que Él nos amó primero y dio su vida hasta la muerte. Y Él voluntariamente, sabiendo todo esto, por amor nos ganó. Y ahí es donde viene la conversión. El corazón se rinde a Cristo. El caminar que sigue, Dios se encargará, pero ya en ese momento en la cruz, nuestro corazón de piedra es puesto ahí y viene un nuevo corazón. Es que es tan poderosa. Por eso Pablo dice, yo me glorío en la cruz de Cristo. Es la fuente del poder, es la fuente de la salvación. El corazón se conmueve, el corazón se derrite, el egoísmo se quita a un lado, las soberbias quedan en el polvo, porque al pie de la cruz no hay soberbia, al pie de la cruz no hay vanidad. Más bien caemos de rodillas, agachamos la cabeza y decimos, digno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay una sexta cosa que Cristo sabía y era que Él iba a resucitar. La sierva del Señor dice, hablando del día de su resurrección, les decía a todas las gentes, ¿dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano ahora son cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran, hablando del ángel, por supuesto que bajó, el rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Y este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado y una piedrita le oyen clamar, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto, yo soy la resurrección y la vida. Y mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Al ver los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias romanos se habían desmayado y caídos como muertos. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, se levantaron y tan prestamente como los podía llevar sus temblorosos miembros, se encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad, contando las nuevas maravillosas a cuantos se encontraban. Iban a donde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías y los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia. Temblorosos de miedo y con los rostros pálidos daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo como lo habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad. Y con dolorosa entonación dijeron, fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído un ángel proclamarle majestad del cielo y rey de la gloria. Y cuando los sacerdotes que lo vendieron y crucificaron escucharon esto de los soldados, sus rostros de los sacerdotes parecían como de muertos. Caifás procuró hablar. Sus labios se movieron, pero no expresaron sonido alguno. Sí, hermano, Cristo también sabía
que habría de resucitar, venció la muerte con poder. Por eso dijo: derribad este templo y al tercer día lo levantaré. Venció la muerte y ahora tiene la llave del sepulcro y del infierno, y Cristo puede dar vida a todo aquel que cree en Él, porque el que estuvo muerto y resucitó puede levantar a los muertos que han creído en Él. Y este es el mensaje de consolación que tenemos, de un Salvador que nos amó, de un Salvador que fue torturado, de un Salvador que se jugó del todo por nosotros, y de un Salvador que sabía que lo iban a traicionar y que los pecados serían puestos sobre Él, pero de un Salvador que sabía que vencería a la muerte y sería la garantía que los muertos en Él resucitarán en el día de la resurrección. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay una última cosa que también Jesús sabía. Jesús sabía que por lo que Él hizo, su sacrificio y su muerte en la cruz, muchos creerían y serían salvos. San Juan capítulo 3 versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto ha sido Palabras de Vida, y ojalá que esta historia toque tu corazón. Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia, y que la experiencia del Calvario sea tu experiencia y lo aceptes como tu Salvador. Que el Señor te bendiga.